Agradecemos a Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección México. Gracias, Edith, por atender esta llamada. Muy buenos días. Muy buenos días también a toda la audiencia. Y bueno, me permito enviar, por supuesto, un saludo a la familia de Roxana Guzmán, un saludo muy caluroso, mis condolencias. Eh, y bueno, preocupada, muy preocupada por la situación que están viviendo las personas que ejercen el periodismo en México y especialmente en Veracruz. Edith Olivares, buenos días. Le saluda con gusto Rocío Ireta. Preguntarle, hacen este llamado, instan a todas las autoridades correspondientes a que haya un reconocimiento sobre el riesgo de la libertad de expresión en México. Prácticamente, bueno, desde dos trincheras, tanto Roxana como Alex hacían, precisamente pedían esta atención también de labores de las autoridades hacia las causas, que es un poco sobre este llamado que hace Amnistía Internacional para poner el ojo en qué está pasando con esta libertad en nuestro país. Sí, Rocío, buenos días. Mira, el asesinato de Roxana Guzmán, desafortunadamente además creo que es muy clara el involucramiento de autoridades en su asesinato. Ella misma grabó, tenemos un testimonio de cómo llegaron a desaparecerla autoridades del municipio en donde ella vivía. Y la exigencia que está haciendo Amnistía Internacional es, por un lado, hay que investigar el asesinato de Roxana con una línea de investigación claramente orientada al ejercicio del periodismo. Es obligación de las autoridades investigar este asesinato, dar con quienes sean responsables, los autores tanto materiales como intelectuales del asesinato. Por supuesto, reparar el daño a los familiares, pero nuestra exigencia mayor, yo diría, también es que el Estado de Veracruz tiene que establecer garantías de no repetición. El asesinato de Roxana es el tercer asesinato de periodistas en el estado de Veracruz este año. El estado de Veracruz es un estado altamente peligroso para el ejercicio del periodismo y para la defensa de los derechos humanos. Y hay una obligación también del Estado mexicano de garantizar en su conjunto la libertad de expresión y el derecho que tienen las personas que ejercen el periodismo a ejercer esa labor, por un lado, a ejercerla con libertad y, por supuesto, con respeto a la vida. Cuando asesinan a un periodista, hay un mensaje muy claro para el conjunto de la sociedad y es el mensaje de querer callar a quienes nos brindan información, a quienes nos dicen lo que está sucediendo en todos los territorios del país. Y no es casualidad que volvamos a estar frente a un asesinato fuera de los centros urbanos, que es donde más riesgo experimentan los y las periodistas en este país. Edith, preguntarte también, hablamos mucho de que se necesitan protocolos de seguridad, pero no se ve una acción. ¿Qué se tendría que hacer para que se accione precisamente y se proteja la voz de los comunicadores, de los periodistas y sobre todo se garantice el libre ejercicio de la profesión sin represalias, como bueno, ya lo vimos en el caso de Alex Serna y también de la periodista Roxana? Bueno, habría muchas cosas que hacer. Buenos días. A ver, lo primero que creo que es importante señalar es que hay una gran cantidad de periodistas y pensoras, defensoras de derechos humanos en este país que han alertado de los riesgos, de las amenazas, de los ataques que viven. La gran mayoría de estas personas están integradas al Mecanismo Federal de Protección de Personas de Derecho, defensoras de periodistas y derechos humanos, pero este mecanismo está ya totalmente rebasado y sobrepasado. Nosotras en Amnistía Internacional hicimos un informe que justamente muestra cómo el mecanismo está ya tendiendo a dejar de brindar medidas a los periodistas o a retirarle las medidas a ellos, a sus familiares, porque está totalmente rebasado. De manera que es imprescindible en este momento fortalecer al mecanismo. Y cuando hablo de fortalecerlo, me refiero a darle los recursos, el personal suficiente para que pueda hacer adecuadas evaluaciones de riesgo, para que las evaluaciones de riesgo se hagan, por supuesto, con enfoque de derechos humanos, tomando en cuenta la labor periodística y algo muy importante, y es que no puede ser que las medidas se orienten incluso a que los periodistas dejen de ejercer su labor. El mecanismo necesita tener suficientes
recursos para poder dar las medidas, porque desafortunadamente, pues hay que decir, cada uno de los periodistas que es asesinado en este país, de alguna manera hay una responsabilidad del Estado por no haberles protegido adecuadamente, sobre todo cuando ya habían denunciado algunos de los ataques y amenazas. Pero en segundo lugar, es indispensable que en este país se desarrolle una política integral de prevención de los ataques y amenazas que están viviendo los periodistas. El mecanismo va a continuar estando rebasado en tanto no tengamos una política integral que logre prevenir los ataques y amenazas que están viviendo las personas que ejercen el periodismo. Justamente ese informe muestra cómo en este país la mayoría de los ataques y amenazas los están viviendo periodistas como Roxana Guzmán, periodistas que están fuera de los centros urbanos, periodistas que cubren las notas de mayor riesgo, lo que llamamos la nota roja, periodistas que están denunciando y que nos están dando a conocer lo que sí sucede en este país, los riesgos que se están viviendo en este país, las violencias, la inseguridad que se vive en los territorios en México, y no puede ser posible que estas personas continúen siendo asesinadas, continúen poniendo la vida por brindarnos esa información. Y lo debo decir muy claramente, la indolencia, la irresponsabilidad del Estado mexicano se expresa en estos asesinatos de periodistas. Edith menciona algo importante que es sobre estos recursos para que los análisis de riesgo se hagan al interior de estas dependencias de manera óptima, pero también otro asunto que debería atenderse son estas investigaciones por colusión, precisamente con esta Claro. intimidación, con estos hechos violentos, con estos actos que devienen desafortunadamente en el asesinato de los periodistas. ¿Qué se tendría que fortalecer también a nivel interior de estas dependencias para detectar quiénes son quienes están consintiendo, permitiendo estas actividades? Sí, mira, creo que el caso de Roxana muy desafortunadamente ilustra perfectamente lo que señalas. En primer lugar, y hay que subrayarlo, por supuesto que hay autoridades que están involucradas en la desaparición de personas, en la desaparición de periodistas. México es el país más riesgoso del hemisferio occidental para ejercer el periodismo. Es el país con el mayor número de periodistas desaparecidos en el mundo. Es uno de los países con el mayor número de periodistas asesinados y el mayor número de un país que no esté en conflicto armado. Y el asesinato de Roxana muestra además que el mensaje que envían quienes perpetraron este asesinato es claro, es infundir terror, tratar de callar la verdad, tratar de callar a quienes están ejerciendo el periodismo, y la responsabilidad de que eso sí deje de suceder, insisto, es del Estado mexicano. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener una política de seguridad efectiva. Hay que reconocer también la participación, la colusión de agentes del Estado mexicano, policías, las autoridades que sean el caso, que están involucradas, coludidas, que están participando de la desaparición de personas, de la desaparición de periodistas, del asesinato de periodistas, porque reconocerlo es el primer paso para poder atenderlo. Edith, también preguntarte, ¿ustedes como Amnistía Internacional tienen algún protocolo de protección para los periodistas? ¿Algún periodista que se sienta en riesgo se puede acercar con ustedes? Sí, mira, muchas gracias por la pregunta. Nosotras hemos acompañado junto con otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan con periodistas, hemos acompañado a algunos periodistas, incluso en años recientes hemos tenido que extraer a algunos periodistas que están en alto riesgo. Debo señalar también que aunque las organizaciones hacemos esa labor cuando es necesario y cuando las autoridades no pueden responder, la verdad es que la responsabilidad del Estado mexicano. Y también este es un momento de recordar todos los recursos que el Estado mexicano no está dedicando a la defensa y protección de las personas que ejercen el periodismo. Es un momento también de exigir al Estado mexicano que garantice la protección de los periodistas, que les garantice las medidas efectivas, porque cada una de las personas que ejercen el periodismo, que ha sido asesinada, que ha sido desaparecida, de alguna manera es responsabilidad del Estado mexicano, que no logró garantizar su vida, que no logró garantizar su protección, y la afectación, insisto, es para el conjunto de la sociedad. Totalmente de acuerdo, Edith.
Bueno, pues muchas gracias Edith por esta entrevista. Te agradecemos mucho que te hayas tomado unos minutos para platicar de esta complicada situación aquí en nuestro país y bueno, pues dejar en claro, el Estado tiene que garantizar la protección de los periodistas y bueno, pues ver qué más se puede hacer porque todavía falta mucho en este camino, Edith. Sí, muchísimas gracias, buenos días. Y bueno, para la audiencia también, nosotros tenemos un informe que está en nuestra página, es www.amnistia.org.mx. Invitarlos también, tenemos una petición justamente para fortalecer al mecanismo federal de protección y la pueden firmar en línea también. Insisto, un saludo y mis condolencias a la familia de Roxana Guzmán. Muchas gracias Edith y bueno, estamos en contacto. Gracias, buenos días. Buenos Gracias.